Bueno, ahora vamos a Villa Nazaret. Es un museo al aire libre en Nazaret. Está en el norte de Israel, muy cerca también de Haifa. Bueno, no tan cerca, viajamos como 1 hora y tanto. Esta aldea reconstruye la vida del pueblo de Galilea o del área de Galilea en la época de Jesús. El museo cuenta con casas y cultivos en terrazas, vinos y lugares construidos para parecerse a las que habían estado en una aldea en el tiempo de Jesús. Y también las personas y actores musulmanes y cristianos que se visten con trajes de época y muestran a los visitantes cómo se realizaba el trabajo agrícola, doméstico y artesanal de hace 2000 años. Y es muy importante entender la vida del primer siglo. Las enseñanzas de Jesús tenían que tener sentido para su audiencia, lo que significa que tenía que usar historias con las que pudieran relacionarse. La historia sobre la siembra de la semilla en diferentes tipos de suelo y la historia de la oveja perdida son dos de muchas historias. Jesús usó los eventos de la vida diaria en sus parábolas. Y este va a ser un recorrido que vamos a hacer a través de todo este museo. Y para comenzar vamos a recordar lo que dijo Natanael. ¿Recuerdan que dijo de Nazaret puede salir algo bueno? Y respondió Felipe, ven y ve. Y es que Nazaret no es mencionada ni una vez en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sí es mencionada en dos eventos muy importantes. El primer evento fue durante la Anunciación, donde el ángel Gabriel se le apareció a María, ¿se acuerdan? Para decirle que de ella nacería un niño y que le pondría por nombre Jesús. La segunda mención es también porque Jesús creció aquí. Por eso se le llamó a Jesús Nazareno. Pero a la edad de 30 años Jesús dejó esta aldea y se fue a Capernaum, donde vivió y realizó su ministerio. Cuando recorres Israel, vas a encontrar muchas zonas arqueológicas como estas, pues son las ruinas de antiguos asentamientos que han preservado hasta nuestros días. Pero aquí en Villa Nazaret me encontré caminando. Ustedes también, si vienen, que el Señor les conceda venir y caminas por las aldeas de ese tiempo. Las ruinas cobran vida y conoces la vida cotidiana en el tiempo de Jesús, cómo vivían, cómo se vestían, cómo llevaban a cabo sus labores. Es bien bonito. Todas las casas fueron construidas con la misma técnica que se usó en el tiempo de Jesús o en el primer siglo. La Villa Nazaret es un museo cristiano. Está muy cerca del centro de lo que era Nazaret en los tiempos de Jesús. En 1995 comenzaron el proyecto de Villa Nazaret y los arqueólogos descubrieron muchas ruinas que arrojaron luz para el proyecto. Una de las áreas que encontraron fue una auténtica prensa de vino y descubrieron terrazas que se habían construido para aprovechar eficazmente el terreno e irrigar la tierra con la poca agua que recibían en el invierno, impidiendo que la tierra se erosionara. Pero la ubicación y ruinas revelaban que hubo un viñedo allí mismo. Encontraron también lavaderos y torres de agua. La Biblia dice, entrad por la puerta angosta, en Lucas 13:24. Y la que está aquí, es una puerta angosta, como dice la Biblia. Esta puerta es vieja, de casi 200 años. Claramente no es del tiempo de Jesús, pero seguramente las puertas en el tiempo de Jesús eran muy parecidas a esta. Nazaret en el tiempo de Jesús era un pueblo muy pequeño. Cerca de 50 familias vivían aquí, con una población aproximada de 860 personas. Con el tiempo, Nazaret creció y se extendió hasta llegar a 80,000 personas actualmente.
con una población del 70% musulmana y 30% de cristianos. Pero si miran la Tierra Santa, es un territorio muy pequeño, una franja de tierra pequeña. Pero durante 2000 años han existido muchos imperios aquí. Incluso antes que los romanos, muchísimas guerras se habían llevado a cabo en este pedazo de tierra. Especialmente en el primer siglo, los reinos e imperios provenientes de África, Europa y Asia peleaban por este territorio, que era una llave estratégica para el dominio de la Vía Maris, o el camino del mar. Era un punto estratégico para tener el control económico, político, informático y religioso de la región. Cuando los griegos tomaron el control de Jerusalén y del templo, que era el lugar sagrado de los judíos, lo habían profanado introduciendo una imagen de Zeus y sacrificando puercos en el altar del sacrificio. Aquí es donde se lleva a cabo la revuelta de los macabeos, 167 años antes de Jesús. Durante esta revuelta hubo un enfrentamiento en el área de Belén, provocando una migración de personas hacia el norte, que era una zona más pacífica, aproximadamente 100 años antes de Cristo. La palabra Nazaret es una traducción de la palabra hebrea Natseret. La raíz de la palabra Natseret es la palabra Netzer, transcrito Netzer, que significa brote, en alusión a la profecía de Isaías en que llama al Mesías Netzer, pues dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, Netzer retoñará de sus raíces, en Isaías 11:1. Isaí fue el padre del rey David, y si vemos en los evangelios según San Mateo y Lucas, vemos claramente que Jesús fue hijo de David y David hijo de Isaí, de la misma línea. Como la profecía dijo, Jesús nació en Belén de Judea. Luego escapó a Egipto por causa de Herodes el Grande, y después de la muerte de Herodes fue a Nazaret para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que sería llamado Nazareno. Y aquí, en Nazaret, pasó la mayor parte de su vida durante su crecimiento. La mayor parte de su ministerio se llevó a cabo en el área de Galilea y menos en Jerusalén. Esta es una réplica de una espada romana. Realmente es corta, pero tiene doble hoja. Recuerden lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. A eso se refiere doble filo, porque la espada romana tenía doble filo o doble hoja. La Biblia la menciona porque el Nuevo Testamento fue escrito en la época romana. Esta es una réplica de un soldado romano. Los soldados tenían que firmar un contrato de servicio militar por varios años. Los soldados romanos no tenían permitido comprometerse o casarse, y su armadura corporal era muy pesada. Cuando los soldados iban a la guerra, su equipo y armadura pesaba de 25 a 30 kilos. Imagínense, una carga muy pesada. Por ley, para hacer más fácil la carga de ellos, de todo el equipo que llevaban, les era permitido pedir que las personas les cargaran el equipo por algunas millas. Las personas que eran solicitadas no tenían opción. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 5:24, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2? Nosotros lo llamamos la milla extra, y a esto se refería Jesús. El Imperio Romano estuvo controlando Tierra Santa por 367 años, y durante este tiempo no se expandió más el Imperio Romano, sino que trataron de mantener la paz en los territorios que ya habían conquistado mediante el control de impuestos y la crucifixión como el castigo para los rebeldes. Usualmente en las películas vemos enormes cruces, pero la verdad es que en la tierra de Israel la madera es muy escasa, así que las cruces no eran muy altas, apenas un poco más que una persona de pie, pero siempre eran puestas en un nivel muy alto para que las personas pudieran verlas.
Además, eran reutilizadas. Los romanos tenían sitios de ejecuciones fuera de las ciudades donde estaban preparados troncos de árboles cortados o vigas clavadas al piso. Y después de la tortura, cada condenado era amarrado por los brazos al travesaño horizontal y tenía que caminar hasta el lugar de la ejecución. Allí le echaban al piso, lo clavaban de las muñecas, porque si hubiese sido en las palmas se habría desgarrado. Luego le recogían las piernas y le clavaban los tobillos al madero con las piernas plegadas. Eso es lo que muestra la evidencia arqueológica. Era rápido, sencillo y brutal. El dolor era atroz, insoportable. Como el empalamiento estaba diseñado para durar 1 o 2 días, si el dolor no le causaba inmediatamente un infarto, seguramente terminarían teniendo uno o ahogándose. Los romanos descubrieron que con los brazos abiertos es más difícil respirar. El condenado entonces tendría 2 opciones: sentir el ahogo si se quejaba o tratar de apoyarse en los clavos y levantarse, respirando mejor pero sufriendo un dolor insoportable. A medida que se iban debilitando se asfixiaban, por eso a veces les partían las piernas con martillos para que no pudieran levantarse. Al mismo tiempo, los judíos religiosos tenían su propia forma de ejecución y era por lapidación, según la ley de Moisés. En los tiempos de Jesús, esta era la pena capital para los falsos profetas, los blasfemos, adúlteros y muchas otras cosas mencionadas en la ley. Incluso aquí en Nazaret, en el propio pueblo de Jesús, casi lo apedrean. Veremos luego cómo es la sinagoga en la que Jesús predicó aquí en Nazaret.